verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando equivocado, o un país que tiene, Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitada a la gerente general de la Corporación Financiera Nacional, economista Marisela Benítez Lor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es indudable que estas organizaciones financieras deben contribuir al desarrollo del Ecuador y precisamente le queremos preguntar de qué forma lo ha hecho en el presente año a favor de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto conocer cuál es la función de la Corporación Financiera Nacional como banca de desarrollo de segundo piso. Hoy por hoy podemos decir con convicción que la CFN es un intermediario, un articulador entre nuestros socios estratégicos internacionales, que son los multilaterales, y la banca privada, que son los que finalmente colocan estos recursos a todos los beneficiarios finales en todo el territorio nacional, en las 24 provincias del país. Esos socios estratégicos internacionales, ya ha dicho, son todas estas instituciones multilaterales. ¿Serían las que nutren preferentemente de dinero a la corporación? Correcto. De hecho, es importante manifestar que hemos logrado la confianza de estos multilaterales, generando un entorno que nos permita atraer dinero fresco, que va a dinamizar el aparato productivo del Ecuador. ¿Cómo se ha logrado esto? A través de las políticas de gobierno lideradas por el economista Daniel Noboa, también este tema de estabilidad económica y la mejora en la percepción del riesgo país. Eso ha permitido consolidar este entorno para que vengan estos capitales frescos. Estos indicadores han sido muy importantes, fundamentales, el hecho de que baje el riesgo país, que podamos emitir bonos como se lo hizo, y cuando el Ecuador requiere de financiamiento, requiere de inversiones, hemos dicho, son muy bajas las inversiones en referencia a Latinoamérica. ¿Usted considera que todo esto va a ir mejorando? Claro que sí. De hecho, nosotros como banca de desarrollo podemos hablar de CFN que la meta presupuestada para el 2026 en temas de colocación es de 200 millones de dólares, por el lado del Fondo Nacional de Garantías también de 62 millones de dólares. A la fecha hemos superado los 151 millones de dólares entre colocaciones y concesión de garantías. Por el lado de colocaciones, más de 109 millones de dólares, y por el lado de la concesión de garantía en 42 millones, lo que nos hace un cumplimiento mayor al 50% de la meta presupuestada para este año. Estamos muy optimistas porque en este segundo semestre se ha dinamizado el requerimiento de los bancos para poder captar, obtener recursos y poder colocarlos. Estamos hablando de recursos que van para mejorar la producción del país. La producción del país en todos los sectores productivos, en todos. Agricultura, turismo, transporte, infraestructura, construcción, en todos. Sí. En estos momentos, y bueno, ya para el momento que sale la entrevista, el presidente de la República no estará en China, pero ha sido muy importante, hubo un tratado de libre comercio, en el primer año vemos beneficios de un 20% más de exportaciones a China. Para todo esto sirve el que las instituciones financieras apuntalen a sectores productivos. Correcto. Para que haya una oferta mayor en los mercados internacionales. Correcto, eso ha permitido dinamizar el sector exportador, que es el que hemos tenido buenas cifras positivas. También nosotros estamos preparándonos como institución para no solamente recibir el dinero fresco de los multilaterales, sino también preparándonos para poder tener otros inversores. Y para eso tenemos y contamos con bases y principios sólidos, que es el tema de la calificación que tiene la CFN como la AAA-, calificación emitida por una calificadora auditora importante, Vanguard Rating, y también otra base sólida es nuestra recertificación, que ya ayer hicimos la parte oficial de recibir nuestro certificado de la norma 37001 antisoborno, que tiene que ver mucho con la transparencia, la ética y la integridad en el manejo del recurso público. Es importante sumar que el gobierno nacional liderado por el economista Noboa ha definido
como eje principal al financiamiento público responsable como el motor que atrae la inversión. Porque cuando un crédito llega a tiempo a la MIPYME, a esta mujer, porque hablamos también de inclusión, a este joven, a este nuevo emprendedor, ¿qué se fortalece primero? Se sostienen los empleos, se fortalece el ingreso de las familias y también se dinamiza el aparato productivo. Entonces, esto es un ciclo económico positivo que ya se viene dando y los resultados están a la vista. Hay una agenda que fue presentada por el gobierno 2040, esto para crecimiento. Es que necesariamente el país, para que logre mejores niveles de progreso, de bienestar en la gente, tiene que haber crecimiento. Y son los organismos que entregan recursos los que deben entregar con los mayores estudios para que no haya, como en el pasado, recordemos, una cartera incobrable, una cartera vencida muy elevada. Eso ya no está aconteciendo en la corporación financiera. De hecho, es importante manifestarle, mire, el portafolio que tiene la CFN a junio de 2026 se ubica en 1.167 millones de dólares. De este total de portafolio, más del 60% ya le corresponde a banca de segundo piso, es decir, a nuestros clientes, los bancos. Y los 400 millones aproximadamente, en un 40%, le corresponde a la banca de primer piso cuando nosotros éramos colocadores directos. Sin embargo, ese portafolio, esta cartera está siendo recuperada, tenemos clientes que pagan puntualmente, están honrando sus obligaciones y para aquellos que no, que tienen problemas en temas de pagos, la CFN cuenta con una serie de mecanismos para poder modificar sus operaciones o entregar o una solución integral para poder permitirle a este deudor de buena fe que pueda cumplir, lo que me ayudaría mucho y me ayuda mucho a controlar mi indicador de morosidad. Daba la impresión de que muchos no querían pagar los créditos y hubo un empeño por parte de autoridades anteriores como el propio economista Iván Andrade, sí, que tuvo una pelea, un enfrentamiento, diríamos, con grandes deudores. Recuerdo haber entrevistado a él en esos días y por supuesto también a personas deudoras, especialmente de Manabí. Y la idea era, y nosotros como periodistas, de que quien recibió un crédito y lo usó mal, tiene que devolver el dinero. Tiene que devolver el dinero. Es correcto. Nosotros en el tema del cuidado, del manejo del cuidado de los recursos públicos, es importante primero reconocer la excelente gestión del economista, un profesional como él, el economista Andrade, y nosotros estamos en esa misma línea. Es importante manifestar que el gobierno también implementó 2 remisiones de intereses, porque como banca de desarrollo también tenemos que ayudar a alivianar esa carga financiera que tienen los deudores. ¿Y cuál fue uno de los mecanismos, aparte de todos los que mantenemos en el área de la recuperación normal o en el área de la recuperación coactiva? Con las remisiones también pudimos ayudar. A 36 meses plazo desde que salió la segunda remisión, nosotros vamos a traer a valor presente un capital mayor de 120 millones de dólares. Y hemos recuperado ahorita que estamos pagando de contado 10 millones. Y en temas de crédito de 24 meses y 36 meses, en total llevamos ya alrededor de unos 35 millones de dólares. Hemos hecho acercamientos, hemos hecho un acompañamiento para que esta persona pueda cumplir y honrar sus deudas. ¿Y qué se gana con esto? Reinsertar a este deudor de buena fe al sistema financiero privado para que vuelva a recibir crédito de la banca privada y así nuevamente llegamos al ciclo de sostener los empleos y mejorar el ingreso de las familias. Entendiendo que hay deudores de buena fe, hay quizá de mala fe, pero sí, el sistema de remisión daba la oportunidad precisamente para que arreglen los problemas. Sí. Y además que han sido agentes de producción en algún momento y que por diferentes razones tuvieron complicaciones. Sí. Pero la idea es de que se facilite precisamente a través de la creación de empresas, se cree trabajo en el Ecuador, claro, que es uno de los graves problemas. Es correcto. De hecho, pienso yo a veces, porque hay clientes que estando en instancia coactiva, están de pronto con acciones de protección, hay mecanismo legal, ¿no? Acciones de protección que en lugar de facilitar que el cliente pague, yo me imagino, con mucho respeto, el desconocimiento de algunos jueces en temas bancarios que hace que emitan leyes que el cliente, en lugar de ayudarlo, lo
lo truncan porque se generan intereses sobre valores que no se cancelan. Pero por eso digo que en el tema de la remisión de los intereses hay deudores de buena fe. Usted no tiene idea de cuántos clientes con montos importantísimos se han acogido al beneficio. Operaciones que estaban 2, 3 y hasta más de 5 años clavados en un área coactiva y que con la remisión están pagando. Entonces ellos han visto el beneficio y por eso tenemos remisiones completamente al día, pagos mensuales. Hay unos datos de la banca Sí. privada que dicen que han logrado récord de ganancias en el primer semestre y obviamente lo harán en el año completo, pero la corporación es aparte. ¿La corporación tiene también, cuantifica ganancias o no? Sí generamos utilidad porque nosotros tenemos que pagar nuestra operación, pero como banca de desarrollo la rentabilidad tiene que ser en función de, sin perjuicio de mi entidad, también el desarrollo del país, de los sectores de trasladar producción. el beneficio y trasladar ese beneficio a todo el país en todos los sectores productivos. Definitivamente que sí. Y vale la pena que lo entiendan porque hace poco tiempo atrás, recordemos, era una banca que entregaba recursos y escuchábamos mucha gente que estaba detrás porque había ofrecimientos además, pero esto ya no funciona así. No existe. Mis clientes son los bancos privados con los que opero y ellos son los que colocan el recurso por el lado de banca de segundo piso. Por ese portafolio que tengo actualmente de la banca de primer piso en 400 millones de dólares, yo simplemente estoy recopilando, recaudando, recuperando. Saneando la corporación. Así es, saneando la corporación con los diferentes mecanismos que tengo para recuperar los valores. Cuando usted habla también de lo que es la inversión, sería en fondo de garantías. Las garantías, esto para instituciones públicas, gobiernos seccionales que adquieren créditos, Ya, el Fondo ¿a qué Nacional, se puntualmente refiere? el Fondo Nacional de Garantía es un facilitador para que cuando va un cliente al banco y este señor tiene deficiencias en garantías, ¿verdad? Entonces entramos nosotros con el banco y le decimos, te podemos cubrir hasta un tope máximo de $1 millón en tu deficiencia del crédito. Hay clientes que tienen sus garantías pero les falta. Entonces ahí entro yo para cubrir esa porción. Lo que quiere decir es que le doy más oportunidades a las personas, gana el banco porque coloca más, gana el cliente porque recibe más flujo para incrementar su negocio, para construir, para ampliar su planta, para comprar maquinarias, porque a veces son limitadas las coberturas. El cliente tiene que cumplir una cobertura del 140%, no menor a eso. Entonces, si le falta, entro yo. Entro como un mecanismo facilitador para poder lograr que el cliente tenga la totalidad de su proyecto o el financiamiento en función de las condiciones que pacte con el banco privado. Nosotros podemos aportar también ahí. Por eso cuando yo visito al banco, el banco yo le ofrezco las dos cosas, le ofrezco el recurso y le ofrezco la garantía a través del Fondo Nacional de Garantía. El Fondo Nacional de Garantías no solo beneficia al beneficiario final, perdón la redundancia, también fortalece el patrimonio técnico del banco, y también lo ayuda en el tema de la provisión, la disminuye, porque ellos también tienen que cumplir con sus condicionantes ante su organismo de control, que es el mío también. Entonces todos articulamos y todos ganamos, el cliente, el banco y la CFN. Y en este caso también el multilateral, que es el que me da el recurso. Es un ciclo operativo que aporta a todo el sistema productivo del país. Importante componente, qué bueno que lo haya explicado de esa manera, porque además vemos cómo se cierra el círculo a favor de lo que debe ser mayor producción para el país, buscar bienestar, prosperidad para la gente. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a usted, mi querido por economista. la forma como lleva la corporación. Muchas gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial, retornamos, vamos a dialogar sobre lo que es el tema del momento. No queremos ser catastróficos, pero es mejor prevenir movimientos telúricos permanentes en el mundo entero, en nuestro continente, pero también en Europa. Hemos visto lo que ha pasado en los últimos días, especialmente en España. Vamos a la pausa. Ya te dije, mi amor, que con lo que pagamos del arriendo, pagaríamos la casa con un patio así de grande para los perritos. Me preocupa el plazo.
pero podemos pagarla hasta en 30 años. Los intereses, Fernando, son así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Autorización número 3001. CNE, Elecciones Seccionales y CPSCS 2017. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Ya te dije, mi amor, que con lo que pagamos del arriendo pagaríamos la casa con un patio así de grande para los perritos. Me preocupa el plazo. Pero podemos pagarla hasta en 30 años. Los intereses, Fernando, son así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Autorización número 3001. CNE, Elecciones Seccionales y CPSCS 2017. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Agradecemos la presencia del ingeniero Miguel Ángel Chávez. Él es ingeniero civil, ingeniero en geología, ha hecho pues estudios en Francia, un hombre que ha estado entregado a la cátedra, alguien que va a explicar de manera clara. No queremos ser alarmistas, es un tema que tiene que ser tratado y discutido especialmente para la prevención. Los movimientos telúricos, estos que se han dado en los últimos días, muchos en América Latina, otros también en continentes como el europeo. Gracias por estar con nosotros. Usted ha hecho una diferenciación y aparecen nuevos nombres, nomenclaturas, si se quiere, del comportamiento de la Tierra, del planeta. Y hablaba usted de la licuación, sería una, y la otra tiene que ver con las ondas amplificadas. Sí. Quisiera que nos explique qué significan estos dos aspectos nuevos que tanto daño han hecho, por ejemplo, en el terremoto de Colombia y el de Venezuela. Efectivamente, hablar de la amplificación de señales sísmicas y de la licuefacción o licuación, que es lo mismo, es muy importante porque tiene aplicaciones directas tanto en Colombia, como ya ocurrió, como en nuestro país. Ocurre que en los Andes, en las partes altas, tenemos valles, y los valles son depósitos de suelos, ¿no?, que tienen diferentes características, ¿no?, y que en un momento de un sismo pueden moverse más que en roca. Esto quiere decir que si el sismo, como el otro día en Colombia, ocurrió a nivel de la placa, o sea, un sismo profundo, la onda viajó, ¿no?, muy rápidamente por la roca, ¿no?, pero al llegar a un depósito de suelos, como que se frena la onda, pero incrementa la amplitud de la onda. O sea, si algo se mueve en una manera de esta forma, al llegar a un depósito de suelo se mueve así, mucho más. Eso es lo que ocurrió en los valles, especialmente en el Valle del Cauca. Exactamente. Y por eso la destrucción. Efectivamente, es una amplificación de señal sísmica. Ahora, no quita la posibilidad de que también haya ocurrido la licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Es un fenómeno que se tiene cuando los depósitos son de suelos limoarenosos, ¿no?, básicamente, y están saturados. Tiene que haber una condición de saturación, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, el suelo que tiene una cierta resistencia a la carga, ¿no es cierto?, por el sismo, por la licuefacción, pasa a ser un lodo. Prácticamente no resiste y la estructura que está construida encima se asienta, falla y a veces se cae. A ver, usted nos ha hecho una muy buena explicación y muy corta, lo cual es muy bueno. En el caso de la licuefacción, estamos hablando, ya ha dicho usted, suelos limo-arenosos saturados. ¿Qué pasa con los lugares que han sido pantano y que fueron levantadas ciudades o barrios sobre esa tierra que es lodo? Mire, para poner un ejemplo, el caso de zonas de Guayaquil. Yo voy a poner un ejemplo real. En el año de 1985, un juez me designó perito de un problema. ¿Cuál era el problema? De que había ocurrido un sismo de 4 de intensidad, que no es casi que nada, ¿no?
poco, baja Han habido intensidad. muchos de 4 Bueno, en estos pero lo días. que pasa es que una instalación que se había construido en el norte de Guayaquil para un gran galpón, de hecho, los 80 por 60 metros, una construcción grandísima, colapsó, se falló, cayó. Y la gente no sabía, entonces el constructor había sido demandado por no haber utilizado materiales de buena calidad. Y entonces hicimos el estudio y luego de hacer todo el análisis se determinó de que en ese sector había habido suelos totalmente saturados, con vegetación de lagunas, así, y a eso lo taparon. Imagínense, pusieron rellenos encima de eso y encima hacen el galpón. Entonces no se trataba solamente de los malos materiales en la construcción, sino sobre los estudios que había que hacer del suelo. Claro, al constructor le dieron definitivamente que haga la obra. ¿Le castigaron? Le castigaron, claro, indebidamente, no tenía la culpa. Él realmente le dijeron, aquí están los estudios, le dijeron, están los diseños, usted construye. El estudio realizado estaba mal realizado porque no se tomó en cuenta que eso fue un relleno sobre un suelo totalmente blando, saturado, ¿no? Un limo, arcillas orgánicas, cosas así. Entonces los constructores, cuando ven que hay una roca firme, ellos tienen la seguridad de que realizando una obra con sismicidad va a ser una obra que permanezca en el tiempo. Efectivamente, una edificación sobre roca se mueve mucho menos que una que está construida en una planicie, en un área donde hay muchos depósitos de suelo. Es evidente, yo lo he probado personalmente. Yo vivía en la Kennedy Norte y después ahora vivo en otro lugar donde hay roca, casi ni siento los sismos. Entonces es evidente, o sea, porque la ondulación, digamos, durante el sismo es mucho mayor en suelos. Y ese es el problema. Y hay que tener en cuenta, en nuestro país tenemos también valles, en Quito. Vamos a hablar Atacama. luego de la pausa comercial de los valles, Sí. en donde se dio la amplificación o se da de señal sísmica. Ya ha dicho cuál es la diferencia entre la roca y estos suelos saturados. Para tomar muy en cuenta, lo único que podemos hacer es advertir que no se puede construir en donde no se debe construir, porque parar los sismos eso no lo puede hacer absolutamente nadie. Vamos a la pausa, retornamos. Ya te dije, mi amor, que con lo que pagamos del arriendo, pagaríamos la casa con un patio así de grande para los perritos. Me preocupa el plazo. Pero podemos pagarla hasta en 30 años. Los intereses, Fernando, son así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Autorización número 3001. CNE, Elecciones Seccionales y CPSCS 2027. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Ya te dije, mi amor, que con lo que pagamos del arriendo, pagaríamos la casa con un patio así de grande para los perritos. Me preocupa el plazo. Pero podemos pagarla hasta en 30 años. Los intereses, Fernando, son así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Autorización número 3001. CNE, Elecciones Seccionales y CPSCS 2027. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Brevemente hemos hablado sobre lo que debe ser el estudio de los suelos, pero este otro fenómeno, amplificación de señal sísmica, esto es, como nos explicó, cómo se mueve la Tierra cuando encuentra estas arenas o tierras suaves, que es lo que sucedió en Venezuela. Por eso la destrucción de esas construcciones en Venezuela. Claro, en gran parte por eso. Sobre todo ahí ocurrió definitivamente licuefacción o licuación, ocurrió eso ya. Ya me he contactado con amigos, ingenieros allá, y me han dicho eso, aquí hubo licuefacción, era de esperarse. Ahora, sobre los valles,
¿Qué debemos decir para todas las personas que en la actualidad están en la actividad esta de la construcción, que sin duda son profesionales y quieren lo mejor, pero hay ocasiones que somos muy permisivos y cuando se dan ya pues estos extremos, ahí nos damos cuenta que no debió haber sido así? Son fundamentales indudablemente los estudios geotécnicos. Hay que hacer perforaciones, hay que ver qué tipo de suelo se encuentran, ¿no es cierto? Y en base a eso pensar en que pueden ocurrir estos fenómenos, que ocurren, como decía, en condiciones muy especiales, no en todo lugar. Por ejemplo, si aquí en Guayaquil tenemos capas de arcillas y de arenas intercaladas, pueden ocurrir el fenómeno, porque se tiene una condición diferente, se tiene arcilla y se tiene acá diferentes materiales que se llaman aluviales. Aquí el terror en Guayaquil son los suelos estuarinos, que son los suelos que se han depositado geológicamente cuando regresan del Golfo. Una vez que van al Golfo, las mareas los traen nuevamente. Entonces esos suelos son bien finos, bien blandos, y suelen haber esos suelos en algunos lugares de la ciudad. Entonces es importante estudiar eso, en qué sitio estamos, qué es lo que se tiene, para a partir de eso dar la solución apropiada. De eso se trata. O sea, sería bueno hablar de zonificaciones, ya mucha gente ha hablado de eso, pero yo creo que también debe emplearse bastante la geología aplicada. O sea, hay que utilizar bien la geología. Deben haber conceptos geológicos prácticos que permitan que los que estudien, por ejemplo, la frecuencia de vibraciones, sea pues apoyada en las condiciones geológicas. Debe haber una conexión entre la geología y los estudios de sismología que se hacen. Esa sería mi recomendación. Y es factible hacer eso. Fíjese que hay un caso que están haciendo un estudio en Argentina. Argentina, casi toda Argentina no tiene sismos, al igual que Brasil. Es una zona totalmente sin sismos. Pero en Mendoza, que está en la parte trasera de la cordillera de los Andes, ¿no?, que está en Chile también, usted tiene una condición gravísima de amplificación de señal, puede haber licuefacción, cualquier cosa. Y han habido fallas terribles de viviendas. O sea, toda la tecnología digamos, de ese tipo de especialidad está dedicada justo a estudiar esta zona. Y me llamó la atención que en Buenos Aires, en Córdoba, en ninguno de esos lugares hacen esos estudios, ¿no? Bueno, precisamente si hay zonas que pueden ser más vulnerables, no deben ser tomadas en cuenta como para grandes construcciones, pues, o para poblaciones masivas. Claro. Tendríamos que empezar a mirar todo este tipo de estudios previos. Mire, en ingeniería, en geotecnia, en lo técnico, en lo sociológico, se puede hacer cualquier tipo de diseño, pero teniendo en cuenta un estudio serio del subsuelo. Si usted estudia bien lo que está ahí, puede dar soluciones. Inclusive puede dar soluciones sabiendo que un sitio se va a licuar, ¿no es cierto? ¿Cómo, por ejemplo? Yo he dado soluciones personalmente. Tiene usted un área construida, hago un confinamiento perimetral, confino perimetralmente, y ese suelo que ha sido confinado y que contiene la vivienda o el edificio, se mueve mucho menos, porque el movimiento es horizontal. ¿Ese confinamiento a partir de qué? ¿De muros, de piedras o muros de cemento? Una solución que yo propuse hace tiempos que se llama anclajes continuos inyectados, que es digamos una propuesta mía hace tiempos, del año 94, ahí comencé a construir eso. Esa solución permite que yo construya verdaderas pantallas confinantes, ¿no? Y eso evita que exista ese movimiento digamos, lateral, de una acción lateral terrible. Un caso bien conocido y que puede dar fe la empresa Edesa, que fue la que me convocó a mí, fue una solución que se dio en los estudios de TC Televisión. Ocurre que ahí se movía, con cualquier cosa se movía el edificio, se cabeceaba horriblemente, con un sismo de baja intensidad se movía hartísimo. ¿Qué pasaba? Que el suelo abajo se estaba moviendo. Lo confinamos y esa solución se probó, donde habían suelos muy blandos. La condición era que al lado había un cerro que ya lo cortaron últimamente, ¿se acuerda? Sí, ese cerro, acá en la ciudad ese cerro era un costado de la tinaja, una tinaja de roca, un depósito de suelo blando que se movía así. ¿Qué hicimos? Lo confinamos. O sea, sí hay soluciones, sí existen soluciones, pero lo importante es conocer lo que existe en cada sitio. Muy bien, le quiero agradecer al ingeniero Miguel Ángel Chávez por haber estado con nosotros. Vamos a seguir teniendo este tipo de diálogos. Hoy la idea era esa. ¿Se puede prevenir? ¿Qué hacer desde el ángulo técnico? ¿Es posible si se sabe que está en un lugar, una construcción vulnerable? Bueno, ya nos ha dicho, hay técnicas que pueden mejorar
frente a la sismicidad. Totalmente. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV o en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar. A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para